Del Evangelio según San Juan. Jesús dijo: mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna. Ellas no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mis manos. Mi Padre, que me las ha dado, es superior a todos y nadie puede arrebatar nada de las manos de mi Padre. El Padre y yo somos una sola cosa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis ovejas escuchan mi voz. Coloquemos esta afirmación entre signos de interrogación. Mis ovejas escuchan mi voz. Tres indicaciones y dos advertencias. En este cuarto domingo de Pascua, domingo del Buen Pastor, también un domingo muy especial para rezar por las vocaciones. La gran vocación a ser oveja del Buen Pastor. La gran vocación de ser cristiano, de ser discípulo. Y en ese discipulado, las diversas vocaciones, llamados que Dios en la iglesia nos va a presentar. Mis ovejas, escucha mi voz. Tres indicaciones. Para poder escuchar, hay que hacer silencio. Hay que despejar otras voces. Hay que apagar los estímulos. Hay que quitar los ruidos. Para escuchar la voz de Dios hace falta silencio interior y exterior. Y hace falta soledad en el sentido de retirarse al corazón, retirarse a la profundidad, retirarse a la intimidad del encuentro. No se puede escuchar la voz en medio de un montón de voces, de un montón de estímulos. No se puede escuchar la voz estando ajetreado en un sinfín de actividades, en un frenesí de vida. Para escuchar la voz hace falta silencio, soledad, serenarse, aquietarse, parar, sentarse, detenerse, buscar profundidad. En este sentido, para escuchar la voz de Dios hoy, vamos a tener que hacer todo un trabajo en contra del estilo de vida habitual que se nos impone en la cultura y en el mundo. El estilo de hoy, de los hombres de hoy, no facilita, sino que estorba la escucha de la voz de Dios. Porque es un estilo sobrecargado de estímulos. Es un estilo de sensaciones efímeras. Es un estilo de emociones superficiales. Es un estilo de voces sesgadas, ideológicas, interesadas.
Es un estilo donde no se nos invita a buscar la profundidad y a cultivar la vida interior, a excavar el pozo del corazón, sino a la comida rápida, a la solución rápida y a la carta, sin demasiados sacrificios, sin demasiado trabajo interior, sin demasiada capacidad de perseverar, una cosa atrás de la otra, todo rapidito, sin paciencia, con una urgencia demoledora que está captando la atención en cientos de estímulos y de voces que pasan un segundo y ya no están. Bien, primera indicación entonces, para escuchar la voz de Dios hace falta, ¿no? Hacer silencio, tener la soledad necesaria para el encuentro, para la intimidad. Hace falta detenerse, buscar profundidad y seguramente un estilo de vida muy distinto al del mundo, al de la cultura. Hoy estoy viviendo en el interior del Uruguay, en una ciudad, pequeño pueblo, rodeado de serranías, experiencia rural. Y diría, digamos, que este paisaje humano, la ruralidad, por ejemplo, es más favorable a detenerse, a hacer silencio, a buscar la profundidad, que la gran megalópolis de la ciudad, siempre con las luces encendidas y los estímulos al palo, como se suele decir. Bien, primera indicación. Segunda indicación, aficionarse a la voz de Dios, acostumbrarse a la voz de Dios. Porque claro, es una voz que nos supera, es tan rica, tan exquisita, tan valiosa, tan sabia. No nos acostumbramos de un día para otro a la voz de Dios. Necesitamos registrarla una y otra vez hasta que se nos haga con natural. La gente me pregunta a veces, y padre, ¿cómo escucho la voz de Dios? Y yo diría en primer lugar que tenemos allí la voz de Dios consignada por escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo. La palabra de Dios. Jesucristo es la palabra del Padre y esta palabra del Padre está consignada allí en la Sagrada Escritura, en la Biblia, en la palabra de Dios. Y entonces leer la Biblia y rezar con la Biblia y meditar la Biblia, ser un lector asiduo de la palabra de Dios, transitar cada día la Sagrada Escritura para acostumbrarme, aficionarme, registrar la voz de Dios, su estilo, sus modos, sus rumbos, sus direcciones. Los que por el ministerio ordenado, por la vida consagrada, rezamos la liturgia de las horas, evidentemente en el día rendimos culto a Dios a diversas horas, pero en esas diversas horas básicamente escuchamos la voz de Dios en la Sagrada Escritura. En los Salmos, en distintos textos del Antiguo y del Nuevo Testamento, y también la voz de Dios en la Iglesia a través, por ejemplo, de los santos, de los padres de la Iglesia,
del magisterio. Y entonces varias veces en el día, además de la lectura orante, por ejemplo, de las lecturas litúrgicas que corresponden, estamos en la cercanía, en la contigüidad, en la proximidad de la voz de Dios que resuena. La voz de Dios también resuena en el interior. Está siempre el Espíritu Santo hablándonos en la casa interior. Como también nos habla en los acontecimientos, en los signos del tiempo, de la historia, en lo que nos ocurre. Nos habla también en la vida comunitaria a través de los hermanos. De muchas formas Dios nos habla. Pero si no estamos concentrados, aficionados, si no lo estamos buscando, deseando escuchar esa voz y quedarnos en la escucha, perseverar en la escucha, difícil será distinguir la voz de Dios de otras voces, seremos ignorantes de la voz de Dios. Aficionarnos, acostumbrarnos a registrar la voz de Dios en nuestras vidas. Tercera indicación, escuchar la voz de Dios para la conversión, para la obediencia, para el cambio de vida, para el seguimiento de Jesucristo el Señor, el buen pastor. Esta escucha de la voz de Dios parte del deseo de encontrar esta voz y del reconocimiento que esta voz puede guiarnos, puede marcarnos el rumbo, que esta voz es sabia y es buena, y que voy a necesitar transformar la vida para adecuarme al proyecto de esa voz. Y entonces, evidentemente, es la escucha hecha desde la vida teologal, de la fe, de la esperanza y de la caridad, porque estas virtudes infusas se nos han sido dadas justamente para la escucha de la voz de Dios, para el encuentro con Él, para poder percibir y entrar en su misterio. Es la escucha de la fe obediente, es la escucha de la esperanza que anhela las promesas, y es la escucha de la caridad que ardiendo en amor quiere unirse a esa voz, unirse a su Señor, vivir en comunión, en alianza con Él. Por lo tanto, para ser ovejas del Señor Jesús y para escuchar su voz, hace falta las disposiciones necesarias para que podamos escuchar, un trabajo interior de ascesis, de purificación. Hace falta la perseverancia en la escucha, en el registro, hasta hacernos connaturales con esa voz, hasta que nos resulte muy familiar la voz de Dios, hasta que nos quede claro que su voz no es como ninguna otra y podamos distinguirla rápidamente de otras voces. Y hace falta esta escucha en la fe, en la esperanza y en el amor para cambiar la vida, para dejarnos pastorear, para dejarnos guiar, para que nos conduzca a su voluntad, a su proyecto de salvación. Dos advertencias. En la iglesia contemporánea me preocupan dos realidades. Primero, esta realidad de la sinodalidad, al menos como viene siendo presentada, con correcciones, idas y venidas, pero desde el comienzo, cuando arrancó la propuesta de la sinodalidad, yo escribí en algún artículo, predicaba en algún momento, que esto de escuchar las voces estaba como incompleto, ¿no? O sea, hay que escuchar la voz de todos, pero la voz de todos parecía que es la voz de todos los sectores dentro de la iglesia, la voz de todos los hermanos dentro de la iglesia, inclusive las voces fuera de la iglesia,
la voz de la cultura, la voz del tiempo, la voz del espíritu de la época, la voz de los que son adversarios de Dios y de la iglesia, la voz de los que no creen, escuchar todas las voces, incluir todas las voces. Y más allá de que esto no está mal, es incompleto. Es una escucha horizontal, por así decirlo. Y faltaba la escucha vertical. Yo decía, bueno, pero vamos a escuchar la voz de Dios. Aparte de escuchar todas las voces de los hombres fuera y dentro de la iglesia, ¿vamos a escuchar la voz de Dios? Y una vez que escuchemos todas las voces, sinodalmente, todos podamos expresarnos. ¿Qué hacemos con eso? Evidentemente en la iglesia nos interesa aquellas voces en las cuales resuena la voz del buen pastor, la voz de Dios. En la iglesia, ¿qué relevancia, qué significación tiene escuchar una voz que no es la de Dios? Que nos aleja de la voz de Dios, que no transmite nada de la voz de Dios. En todo caso, si escuchamos esa voz, diremos, qué desorientado que está, qué perdido. Hay que anunciar la voz del buen pastor para que encuentre el camino. No son lo importante nuestras voces. Nuestras voces se vuelven relevantes, significativas cuando resuenan en la voz de Dios, cuando amplifican y transmiten la voz de Dios, o cuando somos silencio para escuchar la voz de Dios. La segunda cosa que me preocupa es hacia dónde nos dirige la voz de Dios que escuchamos, o cómo la escuchamos, con qué alcance, ¿no? El Señor Jesús nos decía, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen, yo les doy vida eterna. Me preocupa en la iglesia de hoy la falta de horizonte escatológico. El cielo, la vida eterna. Escuchamos la voz de Dios para conducirnos en la tierra, de los hombres, en la historia, pero la escuchamos hacia la gloria, hacia lo definitivo, hacia la eternidad. Y eso me preocupa porque de nuevo tenemos una dinámica absolutamente horizontal, inmanente, sin trascendencia. Y escuchamos la voz de Dios para ver cómo resolvemos las cuestiones sociales. Escuchamos la voz de Dios para ver qué pasa en el día a día, en lo cotidiano. Escuchamos la voz de Dios, pero no la escuchamos con todo su alcance. Esta voz de Dios que nos conduce por los caminos de la historia nos lleva y tiene alcance de eternidad. La voz de Dios no es solo para el hoy de la historia y del tiempo. La voz de Dios es para la gloria, para la eternidad, para el encuentro definitivo. Después de estas tres indicaciones y estas dos advertencias, los invito a repensar la pregunta, a rezarla, a discernirla esta semana. ¿Escuchamos la voz de Dios? En alabanza y gloria de la Santísima Trinidad.